A veces, la vida parece un campo de batalla invisible. Un día, todo parece bajo control. El trabajo es estable. La rutina tiene un ritmo predecible. Los planes parecen tener sentido. Y de repente, algo se derrumba. Una pérdida, una decepción, una noticia que sacude todas las certezas, y aquello que antes era terreno firme se vuelve inestable. Es en esos momentos cuando el ser humano muestra quién es realmente. Muchos se rinden, otros se rebelan, pero hay quienes, en medio del caos, eligen permanecer tranquilos. Son los que viven según la visión estoica de la existencia. El estoicismo no promete una vida sin dolor, pero enseña a soportarlo con sabiduría. No se trata de huir de los problemas, sino de enfrentarlos con una fuerza interior que no se quiebra. Es una filosofía práctica, nacida hace más de 2000 años, pero hoy más vigente que nunca, porque vivimos en una época donde cualquier dificultad parece insoportable. Perdemos algo y de inmediato creemos que todo ha terminado. Pero los estoicos sabían que nada externo tiene el poder de destruir a quien conserva el dominio sobre sí mismo. Ser estoico significa entender que la mente puede convertirse en refugio incluso cuando el mundo exterior es una tormenta. Imagina a un soldado romano rodeado de enemigos, que respira hondo y se mantiene sereno mientras todos a su alrededor se desesperan. No ignora el peligro, simplemente no lo alimenta. Esa es la esencia del estoicismo. Conservar el control del propio mundo interior cuando lo externo escapa de tu poder. Y eso es precisamente lo que descubrirás en este video. Cómo usar esta antigua sabiduría para atravesar los momentos más duros de la vida sin romperte por dentro. A lo largo de este contenido conocerás 8 lecciones estoicas que muestran cómo superar las situaciones más difíciles con fuerza, serenidad y sentido. Son enseñanzas que puedes aplicar de inmediato en tu vida cotidiana. Ante una pérdida, un periodo de ansiedad, un momento de incertidumbre o de dolor. Cada una de ellas es un recordatorio de que el sufrimiento no es el final, sino el inicio de una transformación. Que la vida puede ponerte a prueba, pero jamás podrá derrotarte si mantienes el control sobre ti mismo. Así que respira profundo, encuentra tu calma y deja que esta filosofía milenaria te muestre una nueva forma de mirar el caos. Porque cuando aprendes a ver el mundo con los ojos de un estoico, incluso las mayores dificultades dejan de ser enemigas y se convierten en maestras que moldean tu carácter. Lección 1. Acepta lo que no puedes controlar. Hay momentos en los que la vida parece escaparse completamente de nuestras manos. Planificas, te esfuerzas, haces todo bien, y aún así algo se rompe, algo deja de depender de ti. Un despido inesperado, una relación que termina, una enfermedad que cambia todo. La primera reacción es resistirse, intentar controlar, querer que el mundo vuelva al orden de tus planes. Pero el estoicismo nos recuerda que el sufrimiento nace justamente del deseo de controlar lo incontrolable. Epicteto decía que la serenidad comienza cuando aprendemos a distinguir lo que depende de nosotros de lo que no depende. Esa es la línea que separa la paz del caos. Piensa en un conductor atrapado en el tráfico, frustrado porque llegará tarde. Puede enojarse, tocar la bocina, maldecir, pero nada cambiará. O puede respirar profundo, poner música y usar ese tiempo para reflexionar o aprender algo nuevo. No puede decidir cuándo se moverán los autos, pero sí puede decidir cómo reaccionar. Y eso lo cambia todo. Aceptar lo que no puedes controlar no significa rendirte, sino dejar de desperdiciar energía luchando contra el viento. Es como tratar de impedir que el mar haga olas. Imposible. El estoico aprende a remar con la corriente, no contra ella. Comprende que en toda situación existe un espacio de elección, y en ese espacio vive la verdadera libertad. En la vida diaria, esto significa soltar lo que no te pertenece controlar. Eres responsable del esfuerzo, no del resultado. Del amor que das, no de la respuesta del otro. De tus acciones, no de las reacciones ajenas.
Cuando entiendes esto, la ansiedad pierde su poder. Ya no eres prisionero del azar, sino dueño de tu serenidad. Aceptar es un acto de sabiduría. Es el momento en que la batalla interior se detiene y surge la comprensión de que la vida no necesita seguir siempre tus deseos para ser buena. Porque el verdadero dominio no está en cambiar el mundo, sino en mantener la calma mientras el mundo cambia. Lección 2. Transforma el dolor en maestra. Ningún ser humano atraviesa la vida sin conocer el dolor. Llega cuando menos lo esperamos, en forma de pérdida, de decepción, de enfermedad o de fracaso. Y la reacción natural es huir, negarlo, intentar no sentirlo. Pero el estoico hace lo contrario, lo enfrenta, porque sabe que el dolor es una maestra severa, pero justa. No llega para destruir, sino para revelar lo que dentro de nosotros aún necesita fortalecerse. Piensa en alguien que pierde repentinamente su empleo. Al principio hay rabia, miedo, una sensación de injusticia. Pero después de algunos días, cuando la mente se calma, esa persona se da cuenta de que quizá estaba aferrada a un lugar que ya no le pertenecía. El dolor abrió espacio para algo nuevo. Así interpreta el estoico las heridas, no como castigos, sino como oportunidades de crecimiento. No se pregunta, ¿por qué me pasó esto?, sino, ¿qué puedo aprender de esto? Ese simple cambio de pregunta lo cambia todo. Cuando transformas el dolor en maestra, deja de ser enemigo. Cada obstáculo se convierte en una lección escondida. Cada pérdida en una invitación a madurar. Como el hierro que solo toma forma al ser calentado, el carácter se forja en las pruebas. Esto no significa que el estoico no sienta dolor. Lo siente, claro que sí, pero no se deja arrastrar por las emociones. Las observa, las comprende, las acepta y sigue adelante. Sabe que el sufrimiento duradero nace de la resistencia. El dolor pasa. Lo que permanece es el apego al dolor. En la vida diaria, transformar el sufrimiento en maestra significa aprender de los errores, no avergonzarse de las caídas, usar las cicatrices como mapas y no como recuerdos amargos. El estoico sabe que cada dificultad es una lección que lo acerca a la sabiduría. Y quien aprende del dolor se vuelve invencible. No porque no sufra, sino porque ha comprendido que cada herida lo hace más consciente, más humano y profundamente más fuerte. Lección 3. Domina tus emociones. No dejes que ellas te dominen. La ira, el miedo, la tristeza, todas esas emociones forman parte de la naturaleza humana. El problema no está en sentirlas, sino en permitir que sean ellas quienes dirijan nuestras acciones. El estoico entiende que cuando la emoción toma el control, la razón pierde el rumbo, y es precisamente en ese instante cuando uno puede destruir en segundos lo que tardó años en construir. Dominar las emociones no significa volverse frío, sino aprender a responder en lugar de reaccionar. Imagina un día cualquiera. Alguien te ofende, te provoca, y dentro de ti surge la necesidad inmediata de contestar. El corazón late con fuerza. Las palabras se agolpan en la boca. El orgullo pide venganza. Pero el estoico se detiene. Respira. No tiene prisa por defender su ego, porque comprende que nadie puede ofender realmente a quien se conoce a sí mismo. Observa la rabia como quien observa una tormenta. Sabe que si espera lo suficiente, pasará, y cuando lo hace, el aire vuelve a ser claro. Esa pausa es el secreto. Es lo que diferencia al sabio del impulsivo. La ira es como el fuego. Puede calentar o puede destruir. El estoico aprende a usarla como energía controlada, nunca como fuerza ciega. Entiende que los demás solo pueden robarte la paz si tú se lo permites, y que la ofensa no es más que un eco. El verdadero poder está en no responder en la misma frecuencia. En la vida cotidiana, dominar las emociones es convertirse en el capitán de tu propia nave. Cuando alguien te trata con grosería, eliges responder con calma. Cuando las cosas parecen desbordarse, eliges mantener la compostura. Cuando algo sale mal, eliges buscar soluciones en lugar de culpables.
Esa elección, repetida una y otra vez, transforma el caos en claridad. El estoico no es indiferente, es consciente. Siente profundamente, pero no se deja aplastar por lo que siente, porque sabe que la verdadera fuerza no consiste en gritar más alto, sino en permanecer sereno cuando todo a tu alrededor pierde equilibrio. Quien domina sus emociones domina su vida, y quien domina su vida se vuelve intocable. Lección 4. Construye una fortaleza interior. La vida es impredecible. Hoy estás arriba, mañana el suelo puede desaparecer bajo tus pies. Una sola palabra puede cambiar el rumbo de una relación. Una noticia puede alterar el destino de una familia. Una decisión puede transformar por completo una existencia. El estoico lo sabe. No puede controlar el mundo, pero sí puede prepararse desde adentro. Por eso, construye día tras día una fortaleza invisible hecha de disciplina, calma y propósito. Una fuerza silenciosa que no necesita mostrarse para ser firme. Imagina un árbol en medio de la tormenta. El viento sacude sus ramas, arranca sus hojas, pero él permanece firme porque sus raíces son profundas. Así es la mente del estoico. Cuanto más está arraigada en la razón y la serenidad, menos se deja perturbar por lo que ocurre fuera. Esa fuerza no se crea en un día, se cultiva con el tiempo. Cada dificultad se convierte en un ladrillo, cada pérdida en una columna, cada caída en un peldaño que lleva más alto. El estoico se prepara cuando todo está en calma, porque sabe que el caos siempre regresa. Entrena su pensamiento, observa sus emociones, fortalece el cuerpo y alimenta el alma con lo esencial. Sabe que no se puede esperar a la tormenta para aprender a ser fuerte. Es en la quietud donde el guerrero se disciplina. La fortaleza interior se construye en los gestos más simples. Levantarse temprano, cumplir la palabra dada, honrar los compromisos, evitar los excesos. En la vida cotidiana, construir esta fuerza significa elegir la firmeza cuando el impulso invita a rendirse. Es no dejarse arrastrar por los elogios ni por las críticas. Es actuar con coherencia incluso cuando nadie está mirando. Cuando todo parece derrumbarse, el estoico no huye, se ancla. Sabe que las circunstancias cambian, pero los principios permanecen. Y lo más hermoso es que esa fuerza no nace de la dureza, sino de la claridad. No es un muro que aísla, sino un centro que sostiene. La verdadera fortaleza no es la que te impide sentir, sino la que te permite experimentar cada emoción sin romperte. Cuando la construyes, el miedo pierde espacio, la desesperación se apaga y la vida vuelve a ser lo que siempre ha sido. Un camino que exige coraje para avanzar, pero que regala sabiduría a quien aprende a mantenerse en pie incluso cuando el viento sopla en contra. Lección 5. No luches contra la realidad. Gran parte del sufrimiento humano nace de una simple resistencia, el deseo de que la vida sea diferente de lo que es. Desperdiciamos energía intentando cambiar lo que ya ha ocurrido, tratando de convencer al destino de seguir nuestro propio guión, oponiéndonos a lo inevitable como si la realidad pudiera doblarse a nuestra voluntad. Pero el estoico sabe que luchar contra la realidad es como golpear el agua con los puños. Te cansas, te irritas y al final te hundes. La serenidad comienza cuando dejas de exigir que todo sea perfecto y aprendes a fluir con lo que existe. Imagina a alguien que acaba de perder algo importante, un amor, un trabajo, una etapa de su vida. La mente, en su impulso de autoprotección, niega. Esto no puede estar pasando. No debía terminar así. Pero negar no cambia los hechos. El estoico, en cambio, respira y se dice: esto es lo que está ocurriendo ahora. Y en esa sencilla aceptación hay poder, porque no puedes sanar aquello que te niegas a reconocer. Aceptar la realidad no es rendirse, es un acto de inteligencia. Es dejar de golpearte contra el muro y empezar a buscar la puerta. Cuando acoges el presente tal como es, la mente se aquieta, el corazón se ordena y la claridad aparece.
Es como limpiar un cristal empañado. La escena fuera sigue siendo la misma, pero finalmente puedes verla con nitidez. El estoico sabe que todo en la vida sigue un ciclo. Nada es permanente, nada está garantizado. Las personas cambian, los proyectos se transforman, y tú también cambias. Y no hay nada trágico en eso, es simplemente la naturaleza de las cosas. El dolor surge cuando queremos que el verano nunca termine, que las flores no caigan, que el tiempo se detenga. Pero la sabiduría está en reconocer la belleza del cambio, porque es precisamente el cambio lo que mantiene la vida viva. En la vida cotidiana, no luchar contra la realidad significa aceptar el retraso de un autobús sin estallar, comprender que la lluvia forma parte del camino, aceptar que algunas personas no permanecerán. Es mirar lo que es y decir, aún así, sigo adelante. El estoico no malgasta su tiempo lamentando lo que ya pasó, sino que lo utiliza para vivir plenamente lo que queda. Hay una fuerza silenciosa en quien sabe aceptar. Es la fuerza de quien ha comprendido que el mundo no gira según sus deseos, pero siempre ofrece lo necesario para el crecimiento de quien sabe observar. Cuando dejas de luchar contra la realidad, comienzas a caminar junto a ella, y descubres que, en el fondo, nada estaba realmente en tu contra. Todo te estaba empujando hacia la dirección de quien estabas destinado a ser. Lección 6. Vive el presente, no lo que tu mente inventa. La mente humana es una narradora incansable. Revive el pasado, anticipa el futuro, crea dramas, miedos y escenarios que la mayoría de las veces nunca llegarán a suceder. Y mientras hace todo eso, el único tiempo real, el presente, se escurre desapercibido. El estoico entiende que la mayor prisión no está en las circunstancias, sino en las proyecciones mentales que nos alejan de lo que realmente está ocurriendo ahora. La vida sucede aquí, en este instante, pero pocos logran verdaderamente vivirla. ¿Cuántas veces te has sorprendido imaginando lo peor, pensando en lo que podrías haber hecho distinto o temiendo lo que podría salir mal mañana? Es como estar en un bote y, en lugar de remar, pasar el tiempo mirando hacia atrás o intentando ver un horizonte que aún no puedes alcanzar. El estoico aprende a remar al ritmo de las olas del presente. Sabe que el pasado ya terminó y que el futuro aún no ha nacido, y que el verdadero poder se encuentra únicamente en el momento que está ocurriendo. Piensa en alguien que espera el resultado de un examen. La ansiedad crece, la mente crea 1000 escenarios, el cuerpo reacciona como si el problema ya fuera real, pero todavía no ha sucedido nada. Esa persona sufre por algo que solo existe en su imaginación. El estoico, en esa misma situación, respira y se pregunta, ¿qué está ocurriendo realmente en este preciso momento? Esa pregunta lo devuelve a la realidad, al presente, donde todo es más claro, soportable y auténtico. El presente es el lugar donde la vida sucede y donde nacen las soluciones. Cuando te anclas en él, las preocupaciones se reducen, porque el ahora casi siempre es soportable. Es el «y si» lo que destruye, es el «quizás» lo que enferma. El estoico no ignora el futuro, simplemente no permite que se convierta en un tirano. Planea, sí, pero vive. Hace lo que debe hacer hoy, con presencia y serenidad, sin intentar controlar lo que aún no existe. En la vida diaria, vivir el presente es un acto simple, pero que requiere práctica. Es saborear un café sin prisa, escuchar a alguien sin pensar en la respuesta, caminar sintiendo el contacto de los pies con la tierra. Es transformar lo ordinario en algo sagrado. La mente quiere correr, pero el espíritu desea permanecer. Y cuando aprendes a quedarte, descubres que la paz nunca estuvo en el futuro. Siempre estuvo aquí, esperándote, a que dejaras de correr para encontrarla. El estoico vive el instante con aceptación. No niega el pasado, no teme el futuro, pero entiende que ninguno de los dos existe fuera de la memoria o de la imaginación. El presente es el único espacio en el que puedes actuar, cambiar, elegir.
Y precisamente ahí reside la fuerza. Porque quien aprende a habitar el momento presente, descubre que el presente es, en realidad, un refugio. El único lugar donde nada falta, donde todo ocurre y donde, por fin, la vida se vuelve verdaderamente real. Lección 7. Encuentra la paz en las cosas simples. Vivimos en una época donde la mente ha sido entrenada para creer que la felicidad se mide por la cantidad. Más dinero, más objetos, más reconocimiento, más éxito. Pero cuanto más corremos detrás del más nos alejamos de lo que realmente importa. El estoico ve la ilusión oculta en este juego y elige otro camino, el de la sencillez. Porque la verdadera paz no nace de tenerlo todo, sino de saber vivir con poco. Imagina a alguien que lo pierde todo, la casa, el coche, la comodidad. Al principio siente desesperación, pero con el tiempo descubre que incluso sin nada material todavía posee lo esencial. El aire que respira, el cuerpo que siente, la mente que piensa, el sol que amanece cada día. Comprende que la vida continúa incluso desnuda de adornos, y que quizás eso que llamaba pérdida era, en realidad, un regreso a lo esencial. El estoico vive así cada día, agradecido por lo que tiene, libre de lo que falta. Séneca decía que el hombre pobre no es aquel que tiene poco, sino aquel que necesita mucho. Y cuando entiendes esto, comienzas a ver cuánto pesa lo superfluo. El apego a las cosas, a la aprobación, a la imagen, crea un cansancio silencioso. El estoico busca ligereza. Valora lo que no se puede comprar. El silencio, la amistad sincera, la satisfacción del deber cumplido, la tranquilidad de una conciencia limpia. Encontrar la paz en lo simple es aprender a ver la belleza en lo ordinario. Es despertar y dar gracias por lo que tienes, en lugar de quejarte por lo que falta. Es comprender que la alegría no depende de las circunstancias, sino de la mirada. Mientras muchos esperan el día perfecto, el estoico hace perfecto el día que tiene. En la vida cotidiana esto se traduce en gestos pequeños pero profundos. Saborear una comida sin prisa, caminar sintiendo el viento en la piel, reír por algo simple, dejar a un lado el teléfono y simplemente estar presente. Esas pequeñas cosas, que el mundo moderno considera nada, son en realidad todo lo que el alma necesita. Cuando simplificas la vida, el alma respira, la mente se calma, el corazón vuelve a percibir los sonidos que el ruido del mundo había tapado. Y lo más sorprendente es que cuando ya no necesitas tanto, te conviertes en dueño de todo. El estoico sabe que la verdadera abundancia no está en el tener, sino en la serenidad de quien sabe que ya tiene suficiente. Lo simple es lo que sostiene. Es el terreno firme en medio de la prisa, el abrazo que llena el vacío, el momento presente que vale más que cualquier promesa. Cuando aprendes a amar lo esencial, la vida deja de ser una carrera y se convierte en un camino. Y en ese camino, el estoico encuentra lo que todos buscan pero pocos reconocen: la libertad de vivir en paz con poco y la grandeza de descubrir que ese poco, en verdad, siempre fue todo. Lección 8. Recuerda, todo pasa. Ningún dolor es eterno. Ningún invierno dura para siempre. Es una de las verdades más simples y, al mismo tiempo, más difíciles de aceptar. Cuando estamos en medio de la tormenta, el tiempo parece detenerse. Las horas se alargan, los días pesan y la mente insiste en hacernos creer que nada mejorará. Pero el estoico sabe que todo pasa. La alegría, la tristeza, el éxito, el fracaso. Todo es transitorio. La vida es movimiento, y nada que esté vivo permanece igual para siempre. Imagina el mar. Las olas van y vienen, en constante cambio, en flujo perpetuo. Es imposible retener una ola para que dure más, así como es inútil tratar de impedir que se rompa. La vida está hecha de ese ir y venir continuo. Cuando comprendes esta verdad, dejas de temer a las mareas. Aprendes a navegar.
El estoico observa la impermanencia no como una amenaza, sino como una promesa. Si lo bueno pasa, lo malo también. Y es esa conciencia la que lo mantiene sereno cuando todo parece derrumbarse. ¿Cuántas veces has superado algo que creías imposible? Ese dolor que parecía insoportable, esa pérdida que parecía el fin, ese miedo que te parecía más grande que tú. Y, sin embargo, sigues aquí, más maduro, más consciente, tal vez incluso más agradecido. El tiempo no borra, transforma. Enseña que el sufrimiento no es una prisión, sino un paso. El estoico vive con esta sabiduría. No se aferra al placer ni se desespera en el dolor. Sabe que ambos son huéspedes temporales. Cuando llega algo bueno, agradece y disfruta, pero sin la ilusión de que durará para siempre. Cuando llega algo difícil, lo soporta con calma, sabiendo que también terminará. Ese equilibrio lo mantiene firme, ni eufórico en las victorias, ni destruido en las derrotas. En la vida cotidiana, recordar que todo pasa es un acto de libertad. Es mirar un problema y decirte, esto también cambiará. Es enfrentar una etapa pesada con la certeza de que, con el tiempo, el peso se volverá más liviano. Es tener paciencia con el tiempo, con el proceso, con la vida misma. El estoico no corre hacia el final, camina con confianza, porque sabe que el tiempo tiene su propia sabiduría. La impermanencia puede parecer cruel, pero es lo que nos permite renacer. Sin el fin de las cosas, no habría espacio para lo nuevo. Sin otoño, no existiría la primavera. Sin despedidas, no habría reencuentros. Y es precisamente porque todo pasa que cada instante se vuelve valioso. El estoico vive en el presente, porque sabe que nada se repite. Cada respiración es única, cada amanecer irrepetible, cada abrazo un regalo que podría no volver. Cuando aceptas que todo pasa, el dolor pierde fuerza y la gratitud crece. Aprendes a no desesperarte en las caídas ni a embriagarte con las alturas. Aprendes a caminar ligero, consciente de que la vida está hecha de ciclos. Y, en el fondo, esa es la mayor sabiduría: confiar en el tiempo, acoger el flujo y dejar que la vida siga su curso. Porque quien comprende que todo pasa, descubre el secreto de la paz. Vivir cada momento con la serenidad de quien sabe que nada es para siempre, pero que todo, de algún modo, tiene un valor eterno. Al final de todo, el estoicismo no es una filosofía lejana ni teórica, sino una guía silenciosa para atravesar las tormentas de la vida sin perder el equilibrio. Es ese recordatorio constante de que no podemos controlar lo que sucede, pero siempre podemos elegir cómo responder. Cada uno de estos principios: aceptar lo que no se puede cambiar, transformar el dolor en maestra, dominar las emociones, construir una fortaleza interior, dejar de luchar contra la realidad, vivir el presente, encontrar paz en las cosas simples y recordar que todo pasa. Es como una semilla, y si la plantas dentro de ti, descubrirás que la serenidad no es un privilegio de unos pocos, sino una elección diaria. La vida seguirá poniéndote a prueba, te quitará lo que dabas por seguro, desordenará tus planes y te exigirá paciencia justo cuando todo en ti querrá correr. Pero es precisamente en esos momentos cuando el estoicismo revela su verdadera fuerza. Porque el poder auténtico no consiste en ganar todas las batallas, sino en mantenerte íntegro mientras las enfrentas. Es conservar el corazón tranquilo cuando todo a tu alrededor grita. Es seguir actuando con claridad cuando el caos intenta dominarte. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti cambia para siempre. Dejas de reaccionar y comienzas a responder. Dejas de culpar y empiezas a comprender. Y en ese instante el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un maestro. El estoico no busca el control, busca la libertad. Y la libertad empieza cuando eliges no ser esclavo de tus emociones, del miedo o de aquello que no puedes cambiar. Si estas palabras han tenido sentido para ti, si te han tocado aunque sea un poco, respira profundamente y lleva contigo esta antigua sabiduría. Ponla en práctica en tus gestos cotidianos,
en las conversaciones difíciles, en los días que pesan. Y antes de irte, deja un me gusta, porque eso demuestra que este tipo de contenido tiene valor para ti y ayuda al canal a seguir compartiendo mensajes de fortaleza, serenidad y reflexión con más personas. Suscríbete también al canal y activa la campanita, porque cada semana encontrarás nuevos videos dedicados a la filosofía, al dominio personal y al sentido de la vida. Enseñanzas que transforman la mente y fortalecen el espíritu. Y si quieres, escribe en los comentarios, ¿cuál de estas lecciones te impactó más hoy? Porque, al final, no se trata solo de escuchar el estoicismo, sino de vivirlo, de aceptar lo que es y caminar en paz. Cuando aprendes a hacerlo, nada, absolutamente nada, fuera de ti puede derrumbarte. Solo quien logra dominarse a sí mismo descubre el verdadero poder de vivir.